Bueno, muy bien. Entonces vamos a completar ahora, vamos a integrar la unidad uno con el marco que podríamos llamarle más macro, de proceso. Bueno, tendríamos que pensar, tal como les propongo en el esquema que utilizamos en el sincrónico y que lo tienen en pantalla, que la expansión del capitalismo, digamos, tal como se dio en la Argentina, eh, pergeniada por la élite y llevada a cabo a través de una articulación y una gestión estatal de un Estado que creció eh, a partir de, digamos, del marco ideológico liberal, conservador, u oligárquico si quieren, y después habría que afinar un poco los términos, pero digamos, en ese marco cerrado, como dijimos anteriormente, a a la expansión en términos de la propiedad de la tierra y con una eh, introducción de capital a partir de extracción y de mecanización debida a una inversión eh, que de ninguna manera promovió el marco intensivo del aprovechamiento, sino el marco extensivo, ahí ya tenemos una distorsión que la marcamos en término económico. Ahora, en términos socioculturales, si ustedes quieren, o macros, eh, esta expansión del capitalismo, en este sentido, con una acción del Estado en plena expansión, son las nuevas bases de la desigualdad que, que se va a establecer en la Argentina moderna. Bien, esas nuevas bases de desigualdad tienen que ver fundamentalmente con un, una planificación, una puesta en ejecución de un modelo de dominación social y de disciplinamiento social o disciplinamiento social que en mayor medida tiene un elemento adicional porque tiene que desarrollarse sobre amplios marcos de población nativa en las regiones periféricas y sobre un creciente, eh, sobre una creciente masa de migrantes que se van integrando, sumando a la producción, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Por lo tanto, entonces tenemos la expansión del capitalismo en este estado expansivo, con una inmigración masiva que, como vimos, es el elemento central desde el punto de vista sociocultural para estas 5 décadas. Eh, en su etapa eh, general, digamos, si la vemos diacrónicamente, las 5 décadas, entre 1880 y 1930, esta expansión de capitalismo, digamos, genera en buena medida los procesos de estratificación social que tienen al interior eh, procesos eh, polares que tensionan en distintos sentidos. Uno podría llamarse, dentro de este marco de nuevas bases de la desigualdad, una gran línea que promueve el ascenso social y mediante la cual millones de inmigrantes se convierten en pequeños propietarios y diseñan un amplio marco de desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Y a la vez una masiva integración de esos inmigrantes que no han podido incorporarse a este proceso virtuoso de la propiedad y el enriquecimiento, la expansión o la prosperidad de trabajadores de la masa explotada eh, en un periodo donde el Estado repele cualquier condición de visibilidad de la necesidad de marcos normativos, legales, para la protección de sus inmigrantes. Entonces, la fuerza expansiva del capitalismo desde la articulación de un Estado que también crece en términos expansivos
con cierta velocidad, prescinde desde su liberalismo de la recepción de la regulación de la integración de esta inmigración, y disciplina, digamos, de manera brutal, generando estos fenómenos que a poco de correr esta etapa, los vamos a ver como ítems de la conflictividad sociopolítica. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de la expansión del capitalismo en términos generales? Por un lado es lo que ya dijimos de la propiedad y de los marcos de trabajo, pero desde la articulación con el Estado aparecen lo que llamamos en términos generales laicización, secularización, modernización y a la vez la diversificación productiva, tecnológica y de servicio. Entonces, distintos aspectos, digamos, que componen todo este proceso complejo, este periodo complejo. La laicización clara del proceso de la articulación del Estado en esta etapa de expansión capitalista tuvo momentos de gran puja, fundamentalmente con el Estado pontificio, de regulación laica de lo estatal en el ámbito de la regulación, la estandarización de conductas, el registro de lo civil, es decir, las leyes de registro civil, la ley de educación común, estructuran claramente un Estado prescindente de los marcos, digamos, que la cultura cristiana, que la cultura católica, dominante, monopólica, había ejercido a lo largo de toda la vida del Río de la Plata, desde el periodo colonial hasta la vida independiente. Bien, esto no es menor, no obstante habría que señalar que en el marco de las 5 décadas, esta primera expansión hacia finalización del siglo XIX y comienzo del siglo XX se va a morigerar y finalmente va a haber acuerdos con el Estado Pontificio y la institución Iglesia Católica va a ser nuevamente una institución central en el asesoramiento del Estado y en la regulación de aspectos como el educativo, el disciplinamiento social, desde el, digamos, el gran marco moral, teniendo en cuenta lo que se va a avecinar en el disciplinamiento de las masas inmigrantes, que ahora vamos a señalar. Bueno, el aspecto de la secularización va en el mismo sentido que el de la laicización que estábamos planteando recién, es decir, la secularización es este ámbito que en buena medida permite que el mercado avance en su fuerza de oferta y apertura de espacios públicos interclases. Entonces, un aspecto de lo que señala Rocci, lo que señala Ora, también Devoto, pensándolo desde la cultura, es los paseos, las compras, el mercado en general como publicidad consumida y como estandarización de los consumos. Entonces, en la medida en que el Estado abre una educación común, registra de manera común a los individuos y el capitalismo articulado por el Estado permite este marco de publicidad y amplitud de la habilitación para el acceso a todo ese proceso que obviamente es ampliamente catapultado por los volúmenes crecientes en el consumo, hacen que haya elementos que son muy interesantes. Una de ellas es la publicidad, la estandarización de los consumos y el crecimiento exponencial de las cadenas de comercialización y
de la secularización, es decir, los ámbitos que antes eran regulados por los estereotipos católicos, es decir, las festividades, el recogimiento, la unción pública debida solamente a las fiestas religiosas o las fiestas patrias, que tenían también un componente de liturgia religiosa, ahora, digamos, pierden ante el avance del mercado, que es el que regula nacimientos y muertes, y aparecen empresas que anticipan la necesidad del ritual a través de ofrecimiento de servicios. Eh, entonces, lo que antes era un coto reservado al ritual religioso y al sacerdocio y a la sociedad civil, sancionada, eh, regulada por la Iglesia, aparece ahora un ámbito amplio en donde la publicidad y los servicios capitalistas cumplen su función y donde la estandarización, digamos, lo que hace es secularizar, hacer que la población en general, digamos, se distancie de los rituales religiosos y de la autoridad de la Iglesia como una institución central de la vida pública. Bueno, la modernización la podemos pensar en términos generales a partir de los servicios de transporte, de comunicación, de registro, es decir, desde los bancos, el correo, el telégrafo, el ferrocarril, que en sí mismo componían un pueblo. Es decir, la Argentina moderna se compone de pueblos que nacen eh, a la apertura del riel con el nacimiento de estas instituciones que son estatales y que generan a su alrededor una valorización de la tierra, una diversificación productiva y a partir de allí una cantidad de servicios que hacen definitivamente a la modernidad, digamos. Bueno, esta modernización tiene en el Estado un articulador natural y este articulador, digamos, expande más mercado y más capitalismo. Eh, Bien, ahora, esta modernización como elemento digamos, elemento que es vehiculizado por la novedad tecnológica, lo podemos pensar en el sentido del Estado y hasta del mercado, pero fundamentalmente a partir del Estado, que es el que abre caminos, en este sentido, como la dotación de educación, el nacimiento del sanitarismo como un proceso necesario a partir de la fiebre amarilla, el cólera, 1870-71 en adelante. Esto es una política que no solamente necesita al capitalismo expandiendo su producción, su construcción, sino estableciendo nuevamente un marco normativo de disciplina y de convivencia basada ahora en los elementos de la sanidad pública. Entonces el nacimiento de eh, hospitales, servicios de salud, vacunatorios y demás, es regulado por un brazo nuevo del Estado que se mueve en modo masivo. De la misma forma que eh, el nuevo sacerdocio civil, que es la escuela, va a componer otro capítulo creciente y muy importante en un tema que vamos a dejar para la unidad 2, que es la transición, ya lo mencioné varias veces, del liberalismo al nacionalismo de la élite. Lo anticipo. Si el inmigrante y su primera y segunda generación, pero seguro la primera, eh, reportaba, remitía a la necesidad de seguir habitando simbólicamente la nación de donde habían llegado, con sus periódicos, con sus sociedades de socorros mutuos, con sus sociedades de recepción, estas mutuales étnicas establecían dentro de estos servicios educativos un marco novedoso. Es decir, que buena parte de nuestra cultura ahora crecía, ascendía, medraba con este capitalismo, pero a la vez desde el punto de vista simbólico
le daba la espalda, en cierto sentido, al Estado y a la nación que él había recibido. Entonces ahí empieza a haber una fractura, eh, y la educación necesita convertirse como brazo político en eh, una herramienta de argentinización, este, y después de nacionalización, ya con elementos que son claramente eh, de migración y de nacimiento de una nueva mirada política que a partir de los años 20 y de los 30 componen una ideología extrema del arco político en la Argentina y en el mundo. Pero bueno, entonces la escuela, el sanitarismo, la moral y la higiene, pensando en la necesidad de que el Estado y el mercado integren esas masas que son recepcionadas desde 1880, mediados de la década del 80, en, eh, en conventillos que no eran ni más ni menos que masivos hacinamientos que se convertían en ámbitos de proliferación de las enfermedades. La tuberculosis era común en esos ámbitos, pero también el Estado argentino y la élite observa, junto después con la Iglesia, esta, este relajamiento, esta flexibilidad moral que tienen en todo caso estos moradores, en una especie de Babel, que es vista ya como, no solo como advenediza, sino como degenerando el ámbito de convivencia público argentino. Un tiempo después, cuando esos moradores, además de habitar en conventillos, sean proletarios decididos a la lucha callejera contra la policía, porque adhieren al anarquismo o al socialismo, se van a convertir claramente en extranjeros, y obviamente en sujetos pasibles de ser expulsados. Se van a convertir claramente en enemigos. De haber sido los civilizadores de los años 60-70, los que iban a traer la civilización a la Argentina para el desierto, terminan en este arco. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces, la moral y la higiene pública. Bueno, ahí aparecen una cantidad de otros espacios diseñados por el Estado, donde entre la escuela y el hospital hay que argentinizar y disciplinar. Uno de ellos será el servicio militar obligatorio, donde estos inmigrantes van a tener que cubrir no solo las expectativas de argentinizarse, aprender dónde viven y ser respetuosos del Estado, sino además tener una empatía, es decir, una emocionalidad como liturgia, eh, respecto de los símbolos y respecto de la inserción en la convivencia pública. Finalmente aparece el urbanismo, que va a rediseñar las bases de la vida en las ciudades y también en el ámbito rural. Bueno, todo esto trae nuevos hábitos y todo esto genera niveles de prestigio que son, desde el punto de vista capitalista, una jerarquización de hechos, es decir, acudir a determinado grado de educación, establecer un marco de sanitarismo distintivo, separado de la masa, ser rectores de, es decir, tener una vida decente y ejemplificadora, es el ideal moral que va a basar finalmente lo que después llamemos la clase media, que se quiere distinguir claramente de esta masa eh, que vive en este marco como he señalado. Bueno, todos estos nuevos hábitos, además del urbano, obviamente, imagínense el hábitat, como dice Devoto y Madero en la historia de la vida privada en la Argentina, es decir, la casa, el jardín, cierta decencia y dignidad de los espacios, de lo público y lo privado, el recogimiento, son una forma de decencia que es una palabra que marca la distinción entre las clases vulneradas, proletarias, que en términos de lo que decían y lo que escribían aquellos
primeros sociólogos, el caso de Ramos Mejía, ingenieros y demás, se convertían en los guarangos, ¿no? Es decir, aquellos que infamaban no solamente el lenguaje, sino que infamaban con su hábitat, con su andar, este, y, y con su poco respeto de las formas en la convivencia. Bien, bueno, estos elementos componen nuevos hábitos, como les decía, que generan una jerarquización de hechos. Sobre estos elementos tenemos que basar la mirada sociológica que establece este nuevo componente de estructuración social de la Argentina, ¿no? Es decir, los problemas en la élite, desde el patriciado a la nueva burguesía, estos sectores de la nueva clase media y el gran sector del trabajo vulnerado explotado en su marco y los intersticios entre estos tres sectores que son muy complejos y que es necesario que lo miremos desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. Bueno, las bases económicas para esto son las que acabo de decir. Bueno, digamos, el Estado desde la acción legal promueve estas líneas que yo acabo de mencionar, la laicización, secularización, modernización, y en este marco hay buena parte de la diferenciación de hecho dada por el capitalismo. Es decir, por ejemplo, la diversificación productiva, tecnológica y de servicio va a generar claramente sectores que van a ser muy requeridos, muy prestigiados por su capacidad y por su necesidad. Entonces ahí aparecen claramente lo que podemos decir la burocracia estatal que abre los servicios y abre el camino del agua segura, de la enfermedad, de la cura, es decir, los sectores médicos, los sectores docentes, los sectores de los servicios y de la burocracia estatal, empiezan a prestigiarse y empiezan claramente a establecerse como esta clase decente separada del resto. Hay algunos que básicamente nacen antes que los que mencioné, por ejemplo el caso del comercio, las finanzas, entonces, digamos, todo lo que está asociado al comercio de exportación, los bancos, los sectores de la comunicación, y el resto de servicios urbanos que les acabo de mencionar. Bien, eh, digamos, todos estos elementos claramente mueven, como les dije, en un sentido la introducción, la inserción de la gran inmigración en la Argentina eh, desde lo que podríamos llamar uno de los elementos centrales de la dinámica sociohistórica, que es el ascenso social. La Argentina aparece para los sectores productivos, con pequeños capitales, para los sectores trabajadores, eh, claramente un espacio, una nación, una oportunidad de ascenso social. Y ese ascenso social claramente desde estos nuevos hábitos que dan prestigio, generan este ideal de ciudadanía, también un ideal de familia. Y entonces acá en este elemento tendríamos que pensar que en buena medida los sujetos visibilizados e invisibilizados van a ser reinvisibilizados en este nuevo pliegue del cambio social. Y entonces ahí, por un lado, en los textos, por ejemplo, de Devoto, de la vida, historia de la vida privada, así como en su historia de la inmigración, se ven las distinciones al interior de la educación obligatoria y masiva, universal, en términos del nacimiento de la infancia. Es decir, la infancia, los niños, en el marco del ocio, del esparcimiento, del desarrollo, tienen una mora y se convierten en sujetos de protección, y el ideal de ciudadanía y de familia promovido por el Estado es el de la invención de la niñez en el siglo XX, que en el marco de los sectores que están fuera del ámbito urbano, más alejados de la zona nuclear y cercanos a donde impera la estructura de la economía familiar,
y donde hay poca mano de obra con salarios, generan una tensión. Es decir, o la escuela o cuánta escuela en relación a su función de trabajador familiar. Entonces los niños son trabajadores en escala, es decir, en la medida de sus posibilidades, pero están integrados a una economía familiar. En el interior, la escuela en muchos casos es una tensión importante de redefinición, mientras que en el ámbito urbano y en la clase media, claramente la infancia es un nuevo orden de respeto y se va convirtiendo en un sujeto visible en la sociedad, un sujeto de derecho a proteger, etcétera, rodeado cada vez de mayores servicios, ¿no? En otros casos hay una emergencia de la mujer desde algunas luchas, los sufragistas, pero también desde el marco de la propalación de la lucha anarquista y socialista del Valle Iberlucea, uno de los pioneros en ese sentido, Alicia Moró de Justo, muchos integrantes del socialismo y también el anarquismo, pero digamos en un marco muy minoritario que no afectaba a la gran corriente de ascenso social y mucho menos a la élite, en el sentido de emancipar a la mujer de esa mirada y de esa coyunda, de ese marco este, que la convertía desde el punto de vista eh, jurídico, político, en un sujeto sometido al hombre, es decir, no podía tener propiedad, no podía ser titular, obviamente no estaba pensada desde el lugar del voto, y desde el nacimiento de la clase media se va a convertir claramente en el centro eh, de la decencia familiar en términos de la procreadora, es decir, la mujer es el centro del hogar en tanto está desligada del trabajo y donde compone, digamos, eh, una reina de la casa, la reina del hogar, la crianza de los hijos. Entonces, ahí hay toda una cantidad de elementos que hacen una mirada de género respecto de la composición de la familia que va a irradiar tanto hacia la élite como hacia las clases subalternas ese ideal de decencia típico de la clase media, ¿no? Es la unidad, una nueva unidad de moralidad. Eh, bien, no tenemos que perder de vista el tema de que la Argentina estuvo básicamente nutrida por este ascenso social y que esto va a dar un marco a un gran crecimiento en el consumo popular. Esto es muy importante. Ahora, desde el punto de vista de la inmigración, nacen una cantidad de elementos que algunos mencioné y que otros vamos a dejar para desarrollar en la unidad siguiente. Una es, lo que acabo de decir, la inmigración y su recepción en la emergencia, en la Argentina, desde las sociedades mutuales, las sociedades étnicas y las sociedades regionales. Eh, la función que cumplieron estas mutuales, la dimensión y la magnitud que tenían en el sentido de la recepción, pensado como un proceso en donde naturalmente lo que nos preocupa es pensar en la conceptualización de la integración. Aquella teoría de crisol de razas como fundición, amalgama social, que es rediscutida y conceptualizada como pluralidad. La Argentina como un crecimiento en desarrollo sin grandes conflictos étnicos, sin progrom, sin persecución, sin guetos, pero no como una amalgama, sino como una pluralidad. Esta nueva mirada que de alguna manera desecha o se opone o objeta, digamos, a la primer concepción de la amalgama,
nos hace pensar claramente en el impacto que la inmigración tuvo en algunas regiones de la Argentina desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. Ahora, esos procesos son procesos que se dieron en el marco del capitalismo, del ascenso social, pero que en el plano cultural produjeron procesos de hibridación, es decir, hubo préstamos, desarrollos, síntesis de tipo cultural, eh, y estos obviamente son fundamentales en el ámbito de la inmigración, ¿verdad? Eh, Ustedes piensen que la inmigración es vista por el Estado en la medida que su magnitud aumenta y que el hotel de inmigrantes es completamente rebasado en sus dimensiones, como un peligro a la vez que una necesidad. Es decir, la Argentina nunca va a rehuir sus élites, su gran burocracia, su gobierno, de que la inmigración era necesaria para mantener el desarrollo y el crecimiento de la Argentina como gran exportador. Digo, si bien esto es necesario, lo que van a aparecer son nuevas líneas eh, que aparezcan como defensa de los procesos de integración. Entonces, junto a este ingreso de mano de obra va a empezar a aparecer la necesidad de control y de represión de algunas modalidades que la inmigración va a ir teniendo en la llegada a la Argentina. A lo largo de estos 50 o 60 años se van a dar llegadas regionales de determinados lugares de España o de Italia y que fuesen eh, saldos inmigratorios de septentrionales o meridionales, cambiaba rotundamente la mirada del gobierno y también las características de los llegados. Es decir, la suma emergencia, las sumas carencias y necesidades que manifestaban esos recién llegados ponían al Estado y obviamente a todo el aparato de recepción eh, en una condición de necesario control y, reitero, represión. Bien, lo que dice Devoto es que la inmigración masiva tuvo como fundamental preocupación su vida privada, ¿no? Ya dijimos que introdujo cambios demográficos muy importantes, es decir, eh, la estabilización de nuestro marco demográfico hacia la baja natalidad y la baja mortalidad es en buena medida producto de esta integración entre los llegados y los nativos. Eh, Hay que tener en cuenta que en buena medida todo lo que nosotros llamamos diversificación del campo productivo, del campo laboral, eh, fue dada en mayor medida en el ámbito urbano por los recién llegados, por los inmigrantes. Los sectores del trabajo industrial, los talleres y demás, estaban monopolizados por inmigrantes. Eh, entonces,